Now, if you are willing to cherry pick, stretch the truth a bit, suppress counter evidence, you can easily make it seem like women are the have-nots in our society. Now, if you are willing to cherry pick, you point to the wage gap, the glass ceiling, you focus on women's vulnerability to body shaming, sexual objectification, manspreading, street harassment, intimate partner violence, and before long, you will have constructed a full-scale patriarchy. And we have hundreds of women's groups who do just that. They specialize in persuading us that Venus is victimized and Mars is privileged. Well, here's the problem. Women's advocacy groups tend to exaggerate the plight of Venus and ignore the troubles of Mars. And as I've tried to show in earlier segments of this series, most of the standard feminist injustice statistics are exaggerated or just plain wrong. It's not true that women are being cheated out of 23% of their salaries, or that 1 in 5 will be victims of sexual assault. De la misma forma en que la televisión estereotipa y ridiculiza al hombre, también lo hace la investigación social, donde los hombres y niños son sistemáticamente ignorados y marginados. Este es un estudio sobre violencia en el noviazgo realizado en Inglaterra en el año 2009 por la agencia dedicada a los derechos de las personas menores de edad en ese país. Utilizó información de 1.300 adolescentes de ambos sexos para determinar, como lo han hecho tantos otros estudios de violencia de pareja, que tanto hombres como mujeres son víctimas y también perpetradores de violencia en el noviazgo. Y las adolescentes reportaron conductas violentas con una frecuencia 3 veces mayor a la de los adolescentes. El reporte de 209 páginas está repleto de datos que demuestran nuevamente que tanto hombres como mujeres son agresores y víctimas de agresión. Pero el problema es este. Aunque el estudio demuestra que los varones son víctimas de esa violencia, ese dato se va perdiendo cada vez más entre más se aleja uno de la fuente primaria que es la investigación. Si usted echa un vistazo al resumen ejecutivo de esa investigación, verá que las chicas abarcan la mayor parte del interés de los mismos investigadores. Y cuando pasamos al informe para la prensa, casi todo se centra en las chicas. El asunto se pone peor cuando pasamos a lo que publicaron los medios de comunicación acerca de esta investigación. 1 de cada 3 jóvenes relata experiencias de abuso sexual por parte de su novio. 1/3 parte de las chicas son presionadas a tener relaciones sexuales. 1 de cada 3 adolescentes ha sido sexualmente abusada por su novio. Todo gira en torno a ella. Las autoridades leyeron el reporte y de alguna manera decidieron sacar una campaña publicitaria que sería reproducida en internet y los medios de comunicación, en la cual, pongan atención a esto, le brindaban apoyo a las adolescentes e instruían a los adolescentes a no ser violentos. Increíble. Entonces, esta gente paga a hacer un estudio que termina demostrando que chicos y chicas sufren de violencia en el noviazgo y luego, ¿qué hacen? Invierten sumas millonarias en una campaña que solo le ayuda a las mujeres y deja desprotegidos a los hombres. Cuando eché un vistazo al estudio me asombraron algunas de las estadísticas que presentaba. Afirmaba que 53% de las mujeres que habían respondido al estudio habían experimentado violencia en sus relaciones de pareja. Esas son muchas mujeres, pensé yo, casi la mitad o más de la mitad de la muestra. Lo mismo pensé de otras de las estadísticas sobre mujeres que sufrían coacción a manos de sus parejas para quedar encinta. Empecé a cuestionarme de dónde habían obtenido tan alarmantes datos. Entonces comencé a buscar artículos escritos acerca de este estudio y encontré en Newsweek, Science Daily, Medical News Today, eScience News, LA Times y otros sitios más. Todos decían esencialmente lo mismo, presentaban las mismas citas textuales y las mismas estadísticas y todos presentaban la información como si aplicara a la población general. Eventualmente encontré un articulito del periódico de la Universidad de California que resultó ser la misma universidad de la que provenía este estudio. Más abajo ofrecieron un dato de extremo interés que todos los demás artículos habían omitido por alguna razón. La muestra de mujeres que utilizaron para ese estudio le habían sacado de 5 clínicas de una comunidad extremadamente pobre y los autores habían aclarado en su estudio que los resultados no podían ser generalizados a toda la población. Y a pesar de esa aclaración, eso fue exactamente lo que hicieron todos los medios masivos de comunicación. Presentaron la información como si fuera relevante a la población nacional y los investigadores, por su parte, se quedaron calladitos y no protestaron nada cuando se dieron cuenta del grave error. Eso me ayudó por lo menos a entender por qué las estadísticas tan exageradas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que la violencia es mucho más común en comunidades pobres. En este gráfico de su sitio web
podemos ver que en familias con ingresos superiores a los $50,000 anuales, las probabilidades de que haya violencia son 6 veces menores que en las familias del sector más pobre. El problema que hubo aquí es que los investigadores omitieron mencionar que los datos se habían obtenido de mujeres procedentes de una comunidad muy pobre, y los medios de comunicación, desconociendo esa información, presentaron la información como si fuera relevante al resto de la población nacional. Es posible que el 53% de mujeres agredidas y todas las demás estadísticas fueran ciertas para esa población, pero no para el resto de la población nacional. Entonces, es evidente que los investigadores cometieron un error, pero no se sabe con certeza si ese error fue intencional. Por esa razón, le escribí al investigador principal para cuestionarle por qué no habían mencionado las características socioeconómicas de la muestra y si no le molestaba que los medios de comunicación estuvieran ahora malinformando al público en general. Pero a la fecha, todavía no me ha respondido ninguna de las dos preguntas. Hay datos que pueden darnos una luz con respecto a esas dos preguntas. El primero es que no entrevistaron a uno solo de los presuntos agresores, solamente entrevistaron a las presuntas agredidas. El segundo es que no le preguntaron a las mujeres sobre sus propias conductas agresivas, violentas o coercitivas. De hecho, solo le hicieron preguntas sobre sus experiencias como víctimas, razón por la cual este estudio solamente puede presentar a las mujeres como víctimas. El último estudio que quiero mostrarles es el que se hizo para desarrollar un inventario que supuestamente mide cuánto se ajusta la conducta de un hombre a las supuestas normas de conducta masculina. El problema que tiene es que las normas del estudio parecen seleccionadas para satanizar al hombre más que para describir lo que verdaderamente ha sido la masculinidad en nuestra cultura. Muchas de las caracterizaciones que se han hecho de la masculinidad desde los años 70 incluían rasgos positivos. De izquierda a derecha encontramos normas como ser independiente, competente, decisivo, asertivo, confiado en sí mismo, dispuesto a asumir riesgos, todos bastante aproximados. Pero en la investigación del 2003, la masculinidad repentinamente se enfoca en descripciones negativas como violento, homofóbico y playboy. The 1 in 5 rape figure comes from the National Intimate Partner in Sexual Violence Survey, released in 2011 by the Centers for Disease Control. Now, newspapers everywhere carried the alarming news. The CDC survey reported that in the United States in 2010, approximately 1.3 million women were raped and an additional 12.7 million women and men were victims of CDC find more than 1 million. And nearly 14 million victims of sexual violence that professional criminologists somehow overlooked. It found them by using a poorly constructed telephone survey with a low response rate and a non-representative sample of respondents. No one interviewed was asked if they had been raped or sexually assaulted. Instead of such straightforward questions, the CDC determined whether the responses indicated sexual violation. Now, 61.5% of the women the CDC projected as rape victims in 2010 experienced what the CDC called, quote, alcohol and drug facilitated penetration. Now, what does that mean? I mean, if a woman was unconscious or incapacitated, then every civilized person would call it rape. By using a non-representative sample and vaguely worded questions, the CDC yielded the 1 in 5 lifetime rate and the 1.3 million female rape victims per year. Now, how did the CDC come up with nearly 13 million female and male victims of sexual violence other than rape in 2010? Participants were asked if they had ever had sex because someone pressured them by telling you lies. Did you ever have sex because someone made promises about the future they knew were untrue?
Or did someone ever pressure you into sex by showing you they were unhappy? Any affirmative answer to these questions counted as sexual violence. ¿Qué es lo que nos muestra aquí este dato del Instituto Nacional de Estadística? Por un lado, pone todo el salario de los hombres, se dediquen a lo que se dediquen y tengan la antigüedad que tengan en su trabajo. Y por otro, todo el salario medio de la mujer en el año 2014 con el tipo de trabajo que tengan. Y aquí viene el primer error, que no se están refiriendo al mismo tipo de trabajo, ni siquiera a la misma antigüedad ni a la misma edad. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que le hemos pedido al INE? Pues esto le hemos pedido, que nos haga un perfil tipo de un hombre y una mujer con el mismo puesto de trabajo, como decía Pedro Sánchez, que trabajen las mismas horas y que tengan las mismas condiciones laborales. Y aquí vemos cómo la diferencia entre hombres y mujeres se estrecha, por ejemplo, en este primer punto, en restauración y comercio. ¿Recuerdas que Pedro Sánchez hablaba de trabajadores de oficina? Sí. Pues justo en este punto, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que no solamente las mujeres cobran menos, sino que parece ser cobrarían un 1% más. No estamos diciendo que todas las mujeres en oficina cobren más, sino este perfil tipo que nos ha hecho el INE. También se debe a que las mujeres ocupan este puesto más que los hombres. Cuando ya estamos llegando a directores y gerentes, es decir, a la parte alta de una empresa, pues aquí la brecha sí que es mayor y además es que son los hombres los que ocupan ese puesto de responsabilidad más que las mujeres. There may be a few women, but the lethal professions are largely a male preserve. And as my favorite dissident feminist, Camille Paglia, has noted, quote, "It is overwhelmingly men who do the dirty, dangerous work of building roads, pouring concrete, laying bricks, tarring roofs, hanging electric wires." Well, is it any surprise that the Bureau of Labor Statistics reports that every year about 5,000 Americans die in workplace accidents, 92% of them men? Now, we hear all about the Fortune 500 CEOs, but what about the unfortunate 4,600? Now, alongside male salaries, perhaps some mention should be made of male sacrifice. Now, whenever distressed gender warriors draw up lists of male advantages, they almost always mention men's freedom from fear of being attacked. Now, it's true that women are much more likely to be victims of rape and sexual assault, but men are more likely to be victims of violent crime as a whole. And consider campus crime. It's actually men who need safe spaces more than women, because according to the Bureau of Justice Statistics, men are twice as likely to be victims of violent crime on campus. Look at the overall murder rate in our society. There were approximately 12,000 murder victims in 2013. 78% were men. And even on the internet, men face as much or more bullying than women. According to the Pew Research Center, more women than men are sexually harassed, but men are the primary targets of threats. And here are some more facts that challenge the male privilege mantra. Suicide, 78% male. Incarceration, 93% of federal inmates are male. And even when men and women commit the same crime and have similar criminal histories, men receive 63% longer prison sentences on average. Homelessness, it's estimated that about 60% of homeless individuals are male. Combat, 85% of active duty soldiers are men. And though there are many women serving in the armed services, fewer than 8% profess a desire to engage in combat. And now for the mother of all gender gaps, life expectancy. Women's average life expectancy is nearly 5 years longer than men's. Men have to be the only oppressor class in history who are less educated, more victimized, and have shorter lives than those they oppress. They must be the only oppressor class who have claimed society's gritty, dangerous jobs as their exclusive preserve. Well, the factual feminist verdict: modern life is a complicated mix of burdens and benefits for each sex. Men and women enjoy distinctive advantages and face distinctive challenges. So if men have to check their privilege, then so do women.